Bueno, buenas tardes otra vez. Bienvenidos. Vamos a tratar de mantenernos ajustados al tiempo, porque si no después Durán me reta. Les agradezco la puntualidad. Quiero disculpar antes que nada a María José Echevarría, que es quien tenía que hacer uso de la palabra en primera instancia. Ha tenido un pequeño quebranto de salud, pero gracias a Dios está muy bien. Y en su lugar, en el mismo tema, buena administración y procedimiento administrativo, nos acompaña Lucía Techera. Lucía Techera forma parte de mi equipo docente en la Universidad Católica, es profesora adjunta y va a hacer uso de la palabra sobre este mismo tema. Así que con ustedes, Lucía Techera. Buenas tardes, muchas gracias Graciela y Augusto que no está por permitirme la oportunidad de estar hoy acá con todos ustedes. Y bueno, para hacer honor al tiempo que tenemos, vamos a comenzar esta exposición partiendo de la base de que existe una estrecha relación entre el principio de buena administración y el procedimiento administrativo, en tanto a través de estos procedimientos es que se sustancia muchas veces la defensa de los derechos de los administrados. Y a partir de esto que les decía, nos surgen algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo se juzga el respeto de este principio? ¿Existe algún estándar de valoración sobre el cumplimiento de este principio en los procedimientos administrativos? En la actualidad, en nuestro ordenamiento jurídico, ¿se respeta este principio? ¿Hay alguna herramienta para seguir avanzando en la promoción de este principio? Y para contestar estas preguntas hemos hecho un breve análisis sobre la claridad y la uniformidad que tienen los procedimientos administrativos en nuestro derecho y si al final del día sirven para la efectivización de los derechos o no. Sobre el concepto de la buena administración voy a ser muy breve, remitiéndome a lo que ya dijeron los anteriores expositores, seguramente mucho mejor que yo, y simplemente a modo de referencia voy a decir que nuestra doctrina, como sabemos, ha extraído el concepto a partir del artículo 311 de la Constitución y que ha concluido que hay buena administración en una adecuada elección de los medios y del ejercicio de la competencia con relación al fin específico que se quiere satisfacer por cada organismo estatal. La buena administración, por supuesto, nunca va a poder representar un término medio entre la óptima y la mala administración, por eso es inadmisible en el ámbito del derecho público. Y en este sentido, por ejemplo, el TCA ha dicho que la buena administración está en el acatamiento de la regla de derecho, pero nuestra doctrina va un poco más allá y Ruocco, por ejemplo, dice que no se agota en el acatamiento de la regla de derecho, sino que administrar bien es un poco más complejo, es un poco más que simplemente cumplir con la legalidad. Y en todo esto también existe un consenso doctrinario y jurisprudencial en que, como decíamos más temprano, la buena administración es un principio general de derecho, un derecho de los administrados y un deber de la administración. Y se vincula directamente con el fin último de nuestro Estado, que es la protección del interés general y por ende la protección de los derechos fundamentales. Y por eso tiene que interpretarse siempre desde un rol de servicialidad del Estado hacia los ciudadanos. Y por eso es que consideramos que además de principio, derecho y deber, la buena administración puede ser utilizada como un estándar similar al que en otros derechos puede ser, por ejemplo, el buen hombre de negocios o el buen padre de familia. Este parámetro de exigencia del Estado obviamente que es más fuerte y contiene mayores limitaciones porque en la actividad privada, por lo general, los participantes o los contratantes se rigen por o se motivan por intereses propios. Cuando estamos hablando del Estado, el Estado está limitado en su actuación siempre a la consecución de sus cometidos, del interés general, y se encuentra regido además por el principio de especialidad. Y es por eso que entendemos que al final del día el Estado no solamente es el gerente del interés general, en palabras de Rotondo, sino también el garante de los derechos fundamentales. Y con esto podríamos decir entonces que existe una suerte de estándar del buen administrador. Y este estándar del buen administrador es aplicable a todos los tipos y momentos en los que la administración actúa. Y en lo que nos interesa hoy, a los procedimientos administrativos.
En base a ello, podemos afirmar que tanto el principio como el estándar son vastos y no se cumplen solamente con el acatamiento a la regla de derecho y por ende con que existe una regulación del procedimiento administrativo, sino que hay que analizar si el mismo es claro, si es uniforme a todo lo largo del Estado y si, como decíamos hoy más temprano, sirve para concretizar o efectivizar los derechos de los administrados. ¿Y cómo se relaciona todo esto con los procedimientos administrativos en sí mismos? Porque no podemos dejar de pensar y considerar que estamos en un Estado social y democrático de derecho y que la noción de procedimiento administrativo está estrechamente ligada con la defensa de los derechos de los administrados. El procedimiento es una herramienta para encauzar esos derechos y también para que la administración pueda lograr sus fines. Por ejemplo, en los procedimientos de contratación, la administración puede elegir el cocontratante, seleccionar la oferta más conveniente y todo ello sin detrimento de los derechos de los demás oferentes, respecto de los cuales siempre se trata de lograr una igualdad. Lo mismo sucede con cualquier solicitud que quiera hacer un administrado ante la administración. Lo hace a través de una petición que se tramita a través de un procedimiento. Y si la administración quiere imponer una sanción a un administrado por determinado cumplimiento, también lo tiene que hacer siguiendo una serie de reglas objetivas que le aseguran al administrado que va a poder tener un verdadero derecho de defensa, que va a poder producir prueba y que al final de ese procedimiento también va a tener el derecho a recurrir una eventual decisión. Entonces aquí, de todo esto que estamos diciendo, surge de forma muy resumida, obviamente, la importancia y la relación que tiene el principio de buena administración con los procedimientos administrativos, que obviamente se acrecenta y se complejiza si además consideramos que hoy existe un derecho administrativo global que trasciende fronteras. Y hablando de procedimientos administrativos, es casi que de cita obligatoria nuestro decreto 500 del 91, que regula, como todos sabemos, el procedimiento administrativo general para el ámbito de la administración central. Este decreto, que fue en su momento y que sigue siendo hoy de primera, de avanzada, en sus propios resultandos y considerandos hace expresa referencia a la vinculación que tiene la buena administración con los procedimientos administrativos, la importancia de brindar certeza y seguridad al administrado y el rol de servicial que tiene la administración. Esta norma, que como decía es de primera, contiene previsiones que van desde los principios generales que son aplicables hasta el valor probatorio, remite al CGP, nos dice qué tipos de actos administrativos existen, etcétera, y específicamente, en cuanto a su aplicación, sin perjuicio de que, como decíamos, es obligatoria para la administración central, tenemos el artículo 236 que con relación a los entes autónomos y los servicios descentralizados hace una exhortación a que estos internamente adopten todas las previsiones que tiene el decreto 500. Pero, ¿qué pasa entre esta exhortación y lo que pasa en los hechos? En cuanto a los entes autónomos y los servicios descentralizados, en su mayoría, por no decir todos, o bien han dispuesto internamente estas previsiones del decreto 500 enteramente, o algunos lo han hecho con algunas especificidades. Pero a nivel de descentralización territorial, la cuestión es un poco diferente. Si bien muchos de los gobiernos departamentales han incorporado internamente las disposiciones del decreto 500, por lo general con alguna particularidad, en otros los reglamentos de procedimientos administrativos no son claros y además no son enteramente accesibles a los administrados, al público. En todo esto, en el ejercicio de nuestra profesión, nosotros hemos detectado que la inexistencia de un único procedimiento administrativo general que sea obligatorio para todo el Estado se transforma muchas veces en un problema para los operadores del derecho y también, y más importante, para los administrados, que además muchas veces, como ustedes saben, no tienen la obligación de contar con asistencia letrada en algunos tipos de procedimientos administrativos. Sin perjuicio de que estas complejidades son muchas, a modo de ejemplo nos vamos a centrar en tres. Una que tiene que ver con las complejidades que encontramos en el ejercicio de nuestra profesión en cuanto a los plazos, otra que tiene que ver en cuanto a las previsiones sobre las actuaciones y etapas de los procedimientos administrativos, y una tercera que se relaciona con la accesibilidad del administrado a las actuaciones. Con relación a la primera, los plazos, hemos detectado que en algunos casos, sobre todo en el ámbito de los gobiernos departamentales, no se le da el derecho al administrado, por ejemplo, a acceder a plazos de prórroga para evacuaciones de vista o para efectuar descargos.
Si bien todos sabemos que este derecho y carga lo puede ejercer el administrado hasta tanto existe una resolución, si eso lo combinamos, como les decía, que en muchos casos no es de obligación para el administrado contar con asistencia letrada, se acrecenta mucho la falta de certeza o la inseguridad que tiene el administrado a la hora de ejercer sus derechos. Además, y no solo en el ámbito de los gobiernos departamentales, no existe un único plazo para fundamentar los recursos. ¿Y eso qué hace? Que o bien los organismos no confieran un plazo y el administrado lo puede hacer hasta que se resuelva, o bien sí confieran plazos, pero lo hagan, por supuesto, para el caso concreto a través de resoluciones que claramente son concretas y particulares, y que por ende varían dependiendo del criterio de cada organismo. De vuelta, tenemos falta de certeza para el administrado. Después, también encontramos que no hay un único criterio claro sobre la tramitación del procedimiento, es decir, qué pasa después de que yo presento o inicio un determinado procedimiento. Todos sabemos que para iniciarlo podemos presentar escritos en las mesas de entrada, en las administraciones documentales, centros de atención ciudadana de los diferentes organismos, pero es un poco incierto saber qué pasa luego de esa etapa. Si bien obviamente que el decreto 500 tiene disposiciones que refieren a la forma de iniciación del proceso, medidas provisionales, tramitación y resolución de los asuntos, ni este ni ninguna otra norma a nivel general y obligatorio tienen una serie de etapas bien definidas de cómo se tiene que tramitar un procedimiento administrativo, sin perjuicio de los procedimientos especiales que todos conocemos. Por eso es que también en esta misma línea hemos detectado otra complejidad que tiene que ver con el momento en el cual los expedientes pasan a la asesoría letradas o a las asesorías jurídicas de cada organismo. Hemos detectado que muchas veces cuestiones, escritos, peticiones que tienen una serie de elementos jurídicos que tienen que ser analizados por expertos no son enviados a las asesorías jurídicas, incluso cuando hay una solicitud expresa del administrado en ese sentido. Y eso que hace que al final del día puedan existir actos administrativos que estén viciados porque no tienen motivos de derecho válidos o porque la motivación jurídica no es suficiente, no es clara o no es adecuada. Y finalmente, hablando de estas complejidades que hemos encontrado en la práctica, también vemos complicaciones del administrado para acceder a los expedientes. Muchas veces porque no se tiene claridad en cuanto al momento que hay que acceder a los expedientes, y otras porque para no dilatar el trámite del proceso los funcionarios omiten conferir vista o permitir el acceso a la totalidad del expediente a los administrados. Y esto, nuevamente, en conjunto con las anteriores complejidades, lo que hace es poner en jaque el derecho de defensa, porque si no conozco el expediente, no voy a poder ejercer un adecuado derecho de defensa. ¿Y por qué entendemos que surgen todos estos problemas o inconvenientes? Porque, como les decía, no hay un único y obligatorio procedimiento administrativo que se aplique a todas las entidades estatales. Si bien es cierto que la actividad administrativa es vasta, es compleja y requiere de procedimientos especiales y flexibles que se puedan adaptar a las necesidades, también es cierto que hay un sinnúmero de asuntos que podrían circunscribirse a un procedimiento administrativo general a lo largo y ancho de todo el Estado. Y bueno, considerando justamente cuál es la práctica o cuál es la costumbre o cómo se han regulado este tipo de inconvenientes a nivel regional e internacional, es que entendemos que puede haber dos herramientas o dos formas de poder solucionar o intentar una solución con relación a estas complejidades que veníamos relatando. La primera es solucionar todas las cuestiones de regulación del procedimiento administrativo a través de un reglamento, como es el decreto 500, y agregar simplemente estas cuestiones que tienen que ver al desenvolvimiento del procedimiento, es decir, qué pasa entre que inicia y termina, para, nuevamente, agregarle certeza al administrado. La ventaja de hacerlo a través de un acto administrativo es que implica que su modificación es más sencilla, considerando lo vasto, lo flexible, lo dinámico que es el derecho administrativo y que se encuentra en constante transformación. La desventaja, si se quiere, es que vamos a tener que relativizar de algún modo la obligatoriedad que podría tener un reglamento en cuanto a las entidades descentralizadas, ya sea territorial o por servicios. Otra opción, ¿cuál puede ser? Regular el procedimiento administrativo a través de un acto legislativo. Esto tiene como ventaja,
por supuesto que la ley puede establecer que exista un único procedimiento general y que sea obligatorio en todas las entidades estatales, pero la desventaja es que en caso de tener que hacer constantes o modificaciones varias, obviamente que es mucho más difícil modificar una ley que un acto administrativo. Ninguna de estas soluciones es desconocida, digamos, porque son soluciones que existen en el derecho comparado, pero tal vez que la solución pueda ser mixta, es algo a pensar, y que pueda existir, por ejemplo, una ley que establezca la obligación de que todos los entes estatales tengan un único procedimiento administrativo y que otras cuestiones, como las que hay hoy en el decreto 500, se regulen a través de un reglamento. De hecho, se podría traspolar todas las previsiones que tiene el decreto 500 a un reglamento, dada la excelencia del decreto, y agregar estas otras cuestiones que veníamos relatando. ¿Por qué decimos esto? Porque, reiterando lo que decíamos más temprano, la vinculación entre la buena administración y el procedimiento administrativo es, sin lugar a dudas, muy estrecha, y porque en el buen desempeño del procedimiento administrativo se encuentra en buena forma el respeto de la buena administración y de los derechos de los administrados. Para ir terminando este trabajo, esta exposición, claramente que no pretende ser una solución acabada del tema, sino más bien como un puntapié inicial para poner el foco en que estas complejidades existen, pero que si bien existen complejidades o desafíos en los hechos, también tenemos al alcance de la mano formas o un abanico de soluciones para poder mejorar y siempre tener una buena administración. Y finalmente, para terminar, queríamos citar las palabras de Durán Martínez, que entendemos que resumen en buena medida todo lo que viene de decirse. Es que si no se determinan correctamente los fines, las cosas no se pueden hacer bien. Pero si se determinan bien los fines y no se eligen los medios adecuados, no se puede alcanzar el fin debido. Por tanto, aún admitiendo que lo más importante es la determinación de los fines, no se puede desdeñar los medios para hacer las cosas bien. Este es un camino que se hace al andar y que por ende todavía queda mucho por mejorar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Lucía. Excelente tu exposición y muchas gracias por el apego estricto al tiempo, cosa que colabora mucho con mi trabajo. Seguidamente hará uso de la palabra la profesora Cristina Vázquez. La profesora no necesita presentación entre todos nosotros. Ella va a hablar sobre la buena administración y la contratación administrativa. Adelante. Muchas gracias a todos los presentes, muchas gracias a los organizadores que me han distinguido una vez más con la invitación para exponer en este seminario que ya es un clásico. El tema, como decía muy bien la profesora Ruoco, que voy a compartir en los próximos minutos con ustedes, es el de la buena administración y la contratación administrativa, lo que me va a llevar a decir algunas palabras sobre la noción de buena administración, sin extenderme demasiado porque, como todos han dicho, es el concepto transversal de todas las presentaciones. Se han dicho cosas al respecto sumamente bien dichas en las presentaciones que me han precedido y también se seguirán diciendo en las que me sucederán. Así que unas breves palabras sobre buena administración. Luego voy a hablar de la buena administración específicamente en la contratación, lo que me va a llevar a hablar de guías de buenas o mejores prácticas en la contratación, y eso me va a obligar también a hacer algunas precisiones con referencia al concepto de fuente de derecho. Entonces, simplemente con referencia al concepto, quería señalar que he escogido 3 documentos que me parece que sintetizan muy bien esta noción. Uno es el que mencionó en la mañana la profesora Ruoco, el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea del año 2000, en la cual justamente se destaca la naturaleza de derecho que tiene la buena administración. También voy a mencionar el artículo 2 Romanos 101 del tratado que establece la Constitución para Europa del año 2004, y el preámbulo de la Carta Iberoamericana de Derechos y Deberes del Ciudadano
en sus relaciones con la administración pública, aprobado por el Consejo Directivo del CLAD. En estos documentos lo que apreciamos es que, justamente como decíamos, se señala la naturaleza de derecho de la buena administración y que en las formulaciones más sencillas lo que se hace es una enumeración de principios que básicamente en lo fundamental coinciden con el debido procedimiento, como también se ha señalado en exposiciones precedentes. De cualquier manera, en el preámbulo de la Carta Iberoamericana que yo les mencionaba, se pone mucho acento, además de los principios de derecho a ser oído, confidencialidad, motivación, etcétera, en el principio promocional de los poderes públicos, que a mí me parece interesante porque es un desarrollo más reciente y habla de el principio de obligación de cumplir con la cláusula del Estado social, esto es crear condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivos, removiendo obstáculos y facilitando la participación social, con lo cual aparece un segundo principio también relevante y de bastante desarrollo reciente, este principio de la participación, que plantea que los ciudadanos deben contribuir activamente a definir el interés general en un marco de potenciación de la dignidad humana. Uno de los administrativistas que ha trabajado más el concepto de buena administración es Jaime Rodríguez Arana, y él señala que detrás de este principio está un fundamento último que es el de la centralidad del ciudadano. Y entonces ese principio de la centralidad del ciudadano que sustenta la buena administración nos hace ver a la buena administración como un derecho madre en cuyo marco aparecen una serie de derechos y principios componentes, y entonces esos derechos y principios componentes demandan una protección procesal, una protección administrativa, pero también es muy importante tener en cuenta que esos derechos y principios deben verse equilibrados con el cumplimiento de los deberes ciudadanos. Es decir, hablamos mucho de derechos, pero muchas veces nos olvidamos de los deberes. Recuerdo que una vez hablando en el estudio con un colega, le llamó la atención que existía en la Constitución el deber de trabajar. Pero ¿existe el deber de trabajar? Bueno, a la Constitución me remito, pero digo, el énfasis de los derechos que no debe perderse, no puede olvidar que esos derechos se equilibran, como decíamos, con los correlativos deberes ciudadanos. No voy a hablar del artículo 311 de la Constitución, al que hizo una referencia completísima y excelente el profesor Esteva esta mañana, pero sí señalar que por lo tanto la buena administración no es algo meramente doctrinario para nosotros, sino que tiene una recepción en el más alto rango constitucional. De la misma manera, tenemos referencias a la buena administración en una de sus especies, que es la buena administración financiera, por ejemplo, en las normas de ética de la función pública, en las normas de conducta de los funcionarios públicos, específicamente en el artículo 23 del decreto 30 del año 2003, y en lo que tiene que ver con contratación administrativa. Yo mencionaría el artículo 14 del pliego único de bases y condiciones para los contratos de suministros y servicios no personales, que alude a la buena administración, y también, como mencionó la profesora, el artículo 33 del TOCAF, cuando prevé que el ordenador puede disponer el procedimiento que determine por razones de buena administración cuando se dan las causales que el texto de contabilidad y administración financiera prevé para los casos en que se excepciona el procedimiento competitivo. Yo les decía que ya entrando, dejando de lado los aspectos conceptuales generales y entrando en el tema de la buena administración en la contratación, yo voy a concentrarme fundamentalmente en las guías llamadas de buenas o mejores prácticas en la contratación. ¿Por qué? Porque es allí donde yo veo que mayor énfasis se ha puesto recientemente en este concepto de la buena administración. Y eso me obliga
hablar un poquito de las fuentes del derecho, porque como ustedes saben, esta expresión fuente, que proviene del latín fons, fontis o fundare, es de donde brota el derecho, pero de fuente del derecho podemos hablar en un sentido histórico, en un sentido material o en un sentido formal. En un sentido histórico, bueno, las fuentes del derecho son los documentos o piezas arqueológicas en los que se encuentra. El Código de Hammurabi, que está en el Museo del Louvre, en París, por ejemplo. Eso interesa al paleontólogo o al arqueólogo. En un sentido material, las fuentes son los elementos que determinan el contenido de la norma jurídica. Por ejemplo, el poder público, la sociabilidad. ¿Y eso a quién le interesa? Más al sociólogo, ¿verdad? Como decía Rivero, el sentido del bien y del mal en la sociedad es la fuente material del derecho. ¿Qué es lo que nos interesa a los juristas? A los juristas nos interesa la fuente formal, lo que García Maínez denominaba las vainas del derecho, esas envolturas que tienen que ver con los procesos de creación o manifestación de la norma jurídica, los requisitos extrínsecos que la norma debe cumplir para que tenga validez, esto es, para que tenga valor y fuerza, carácter vinculante. Entonces eso me hace preguntarme, ¿qué carácter vinculante tienen las guías de buenas o mejores prácticas? Frank Modern, un ilustre administrativista francés, en una obra magnífica sobre los principios generales del derecho, dice, si bien estamos aún lejos de una sustitución de un paradigma jurídico por otro, de modo que aún no puede afirmarse que otro epistemé del derecho correctamente construido haya tomado relevo, sí podemos referir a lo que tiene la cualidad del llamado derecho líquido, algunos autores incluso hablan del derecho gaseoso, para referir a unas lógicas del derecho dotadas de flexibilidad, de lo vago, una sociedad donde reinan lo complejo, las estructuras en rizo, las circularidades. Esto nos hace acordar mucho al libro de Zygmunt Bauman, La modernidad líquida, ¿verdad? El derecho no puede sustraerse a esto que le está pasando a todas las manifestaciones de lo humano en la modernidad, a esta liquidez. ¿En qué vemos en lo jurídico esta liquidez? En el estallido y pluralidad de las fuentes, en la diversidad y dispersión de los centros normativos, en la sedimentación normativa, en el surgimiento de algunas manifestaciones como el acto de directiva. Bueno, muchas de estas expresiones se pueden encuadrar en el llamado soft law. Y la pregunta, y es pertinente cuando hablamos de guías de buenas prácticas, es si esto es realmente derecho, ¿verdad? Claramente no es una fuente formal del derecho, porque las fuentes formales del derecho son las que el propio ordenamiento define como tales. Entonces, una guía de buenas prácticas, por más encantadora que nos parezca, no es una fuente formal del derecho, no tiene carácter vinculante hasta tanto sea recogida en una fuente definida como fuente formal por el ordenamiento. ¿Qué guías de buenas prácticas con esta aclaración previa voy a mencionar? Es decir, con esta alerta de decir, no son reglas de derecho, no son fuentes formales de derecho. Cuando hablamos incluso del derecho administrativo global, tenemos que hacernos esta pregunta, ¿no? Voy a mencionar el tema, por ejemplo, de las buenas prácticas para compras públicas sostenibles, que forma parte del pronunciamiento, plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2015. Ahí es un plan sumamente ambicioso, yo diría que tan ambicioso que no parece realizable, que habla de 17 objetivos con 169 metas, de desarrollo sostenible, y en el medio de todo eso están las compras públicas sostenibles. Este documento se plantea que los estados se tienen que comprometer con esto. Uruguay se ha comprometido con esto a través de la asignación a la Agencia Reguladora de Compras Estatales, la ARCE, de la responsabilidad de coordinar e implementar esta política de compras públicas sostenibles,
que deben producir beneficios no solo para la organización contratante, sino en las esferas económica, ética, social y ambiental. Tenemos una ley que asigna al Poder Ejecutivo el diseño de las políticas sobre sustentabilidad ambiental en la contratación pública. Tenemos un decreto que reglamenta esa ley, un decreto de 2018, y bueno, allí tenemos una serie de principios contenidos en esa guía de buenas o mejores prácticas. Otro ejemplo son las buenas prácticas para la contratación pública socialmente responsable, de la cual constituye ejemplo un catálogo de la Unión Europea, dos directivas de la Unión Europea, la directiva 2014-24 y también la 2014-25. Allí se pone mucho énfasis en analizar el ciclo de vida completo del contrato, se pone mucho énfasis en prevenir el contratar con proveedores que vulneren reglas éticas. Tuvo mucho impacto en todo esto el incendio de Rana Plaza en Bangladesh, donde se vio que las condiciones en las que trabajaban quienes terminan siendo proveedores de lo que consumimos eran tremendamente inhumanas. Entonces, estas guías de mejores prácticas para la contratación responsable, socialmente responsable, plantean que las administraciones deben transparentar las cadenas de suministro, de manera de poder identificar si ese proveedor que le está trayendo un producto en realidad lo trae de un ámbito de trabajo donde trabajan menores o personas que no tienen protección en sus derechos humanos, etc. El tercer ámbito que pondría como ejemplo es el de las buenas prácticas para la contratación pública con integridad. Acá aparece todo el tema del compliance, hay que evitar la corrupción, se identifica la compra pública como un ámbito sumamente vulnerable a la corrupción, y entonces se procura en estas guías de buenas prácticas para la contratación con integridad, la transparencia, la rendición de cuentas, y un concepto que es muy importante, que es el iluminar en el ciclo de vida del contrato, iluminar las llamadas zonas oscuras de la contratación. Porque nosotros incluso si leemos nuestro TOCAF, vemos que está fuertemente regulado el procedimiento de contratación, pero no está regulada la fase de ejecución del contrato. Y no está muy regulada la fase preparatoria, o sea que se concentra la normativa en la fase esencial. Y lo que aprecia estas guías de buenas prácticas es que es precisamente en esas zonas oscuras donde la corrupción se concentra. Porque muchas veces se adjudica, una vez adjudicado nadie más mira, el Tribunal de Cuentas ya intervino, todo bien, y en esa fase se introducen cambios en el contrato que no respetan el pliego, y la violación del principio de igualdad se produce en esa fase. Entonces, esto me pareció muy interesante. Para terminar, porque me están sacando la amarilla, voy a hablar de las buenas prácticas en una especie de la contratación administrativa que por su magnitud, tanto cuantitativa como cualitativa, aunque parezca una contradicción lo de magnitud, pero bueno, por su relevancia, tanto cuantitativa como cualitativa, justamente puede ser susceptible de que todos estos fenómenos que se pretende evitar ocurran, que es la obra pública, ¿no? En la contratación de obra pública, en nuestro país se han redactado guías de buenas o mejores prácticas que, por ejemplo, recomiendan la instalación de arbitrajes técnicos para resolver controversias técnicas, la definición del objeto del contrato atendiendo más a resultados que a detalles constructivos, excluir cualquier cláusula que diga que no se puede presentar el que tiene una demanda contra el Estado o ha planteado recursos contra el Estado, lo que es una barbaridad. Ser claros en cuanto a las permisologías,
simplificar los criterios y requisitos de inscripción en los registros públicos de proveedores, etcétera. No me daría el tiempo porque la realidad es que se ha trabajado mucho en estas guías y son realmente muy buenas, pero volviendo al punto de que no son fuente formal del derecho, lo que creo que está pasando es que están funcionando como diríamos en lenguaje regulatorio, como areneros regulatorios, ¿no? Es decir, estas guías de buenas o mejores prácticas están instruyendo al propio Estado y a proveedores de cuáles son los criterios de una buena administración en la contratación, de manera de que están preparando con ese arenero regulatorio el terreno para que esto se convierta en fuentes formales como debe ser. Muchísimas gracias y perdón por la presa. Cinco. Le quedaban 5, yo eso le pasé, no era para que terminara. No hay vara acá para responder el tiempo. Bueno, muchísimas gracias, profesora Vázquez. Agradecemos su excelente exposición. Seguidamente hará uso de la palabra el profesor Guillermo Allers, que es colaborador en la materia Procesos Constitucionales en el CLAE. El profesor va a hablar sobre la buena administración y el contencioso administrativo. Perfecto. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Primero que nada, agradecer al profesor Augusto Durán Martínez, al profesor Pablo Schiavi por la excelente organización del evento, a la profesora Graciela Ruoco, al resto de las queridas docentes de esta mesa. Cuando el profesor Augusto Durán Martínez me llamó a principios de año para proponerme este tema, de enorme repercusión práctica para los abogados de a pie, para aquellos que ejercemos la asignatura, la materia en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se me planteó el desafío de qué criterio metodológico podría usar para no caer en zonas comunes donde la academia ya ha tratado en demasía y con mucho mayor nivel que yo puedo aportar. Entonces, obviamente en este marco teórico no puedo evadir el análisis doctrinario del tema. Pero el marco doctrinario es insuficiente para tomarle el pulso a la realidad jurisprudencial. ¿Cuál es el estado del arte uruguayo? ¿Cómo se manifiesta la jurisprudencia ante el contencioso anulatorio? Y eso me llevó a un procedimiento muy simple. Como cualquier abogado, compulsar las bases de jurisprudencia, acudir a la base de la ley, acudir a la base del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en su versión pública, en fallos de interés, que todos podemos acceder, y aquellos que son más privilegiados, poder acceder a la base privada insólitamente que tiene el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, generalmente en privilegio de la administración, porque generalmente son los abogados de la administración, de la cual fui 10 años, quienes gozamos de ese plus también en el acceso a la información. Entonces, para no quedarme en el relevamiento de estas bases de datos, concurrí personalmente a la oficina de jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo a ver si existía otra posibilidad de tomarle la temperatura de cómo se estaba tratando el tema de la buena administración en el contencioso anulatorio en nuestra jurisprudencia en el TCA. Y bueno, más allá de la amabilidad de las funcionarias, me encontré con la sorpresa de que no había otra base de datos de las que ya manifesté. Y en estas bases de datos, si uno ingresa y busca buena administración, el resultado que da es fundamentalmente, en uno de los aspectos que voy a abordar en estas reflexiones,
que es casi exclusivamente al abordar los efectos subjetivos de la sentencia estimatoria, pero nada más. Por lo tanto, esto me llevó a tener el desafío de repensar el tema. Por lo tanto, pretendo en estos breves minutos reflexionar en distintas etapas o distintas fases del contencioso anulatorio. En primer lugar, abordaré la buena administración a la hora de la adopción de medidas provisionales. En segundo lugar, la buena administración como sustento de una situación jurídica subjetiva, si realmente estamos frente a un derecho subjetivo. En tercer lugar, haré alguna referencia si la buena administración es causal de nulidad. Y finalmente, abordaré la buena administración con lo que justamente está reflejado en la jurisprudencia, en lo que tiene relación con los efectos subjetivos de la ley. Pues bien, con esto no estoy diciendo que el tema de la buena administración se agote en estos subtemas, sino que hoy el profesor Rotondo también explicitaba la importancia que tiene la buena administración a los efectos del cumplimiento de la sentencia. Y en un tema primo hermano de las medidas provisionales son las medidas cautelares, donde también medidas cautelares que no sean medidas provisionales también tienen una conexión directa con la buena administración. Abordaré entonces ahora la buena administración en relación con la adopción de medidas provisionales. Parto de que la adopción de medidas provisionales tiene rango constitucional, porque éstas derivan de la naturaleza del amparo y por lo tanto tienen fuente en el artículo 72 de la Constitución de la República por ser inherentes a la personalidad humana. Sin perjuicio de esto, no podemos desconocer el texto positivo, fundamentalmente la Ley 15.869. En esta ley se regulan dos posibles situaciones para lograr la suspensión de los efectos o de la ejecución del acto administrativo, sea de oficio o sea a iniciativa de parte, promoviendo un proceso incidental de suspensión de los efectos. La primera de las hipótesis, es decir, que el tribunal de oficio suspenda los efectos, no encontré ninguna sentencia al respecto en el último tiempo. ¿Y cuáles son los requisitos para que prospere esta suspensión de oficio? Esto está regulado en el artículo 2 de la Ley 15.869. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, el texto legal nos dice que aparezca inicialmente como manifiestamente ilegal. Como bien lo ha dicho el profesor Durán Martínez, esto de que aparezca inicialmente significa in limine litis, es decir, que un contraste con la demanda surja palmariamente la ilegitimidad manifiesta. Ahora, vean ustedes que el texto legal nos habla de manifiestamente ilegal. Y compartiendo también las apreciaciones del referido profesor, lo ilegal, a diferencia de lo sostenido por el profesor Cajarvice Perufo, entiendo que lo ilegal tiene relación con la violación de todas y cada una de las causales de nulidad y no solamente de la ley. En consecuencia, si para el tema de fondo es admisible la declaración de nulidad por otras hipótesis que no sean estrictamente la ley, a los efectos cautelares también se debiera admitir que la ilegalidad es algo más que la pura ley, en sentido orgánico formal. En consecuencia, perfectamente podría existir un supuesto donde el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con base en esta disposición legislativa, pueda adoptar de oficio la suspensión de los efectos o la ejecución del acto por surgir que manifiestamente es contrario a la buena administración. Esto podría surgir
por ejemplo, del contraste de la propia demanda. Sabemos que en nuestro sistema la función de instrucción está diferida, no se realiza conjuntamente con los actos de proposición. Pero el Tribunal de lo Contencioso Administrativo perfectamente podría, al relevar el acto administrativo que se acompaña con la demanda, esa irregularidad, esa manifiesta ilegitimidad derivada de la buena administración. Por ejemplo, en una situación donde surja claramente que el acto es inmotivado o que se vulneró el debido proceso. Otra de las hipótesis en que el TCA podría acceder a la suspensión de los efectos o de la ejecución del acto es, como decía, cuando es la parte actora quien promueve conjuntamente con su demanda el incidente de suspensión de estos efectos. Pues aquí existen otros requisitos. Aquí la ley exige la existencia de un daño grave. Pero no basta la existencia de un daño grave, sino que además esto tiene que ser ponderado con que se analice que este daño no sea inferior a la afectación al funcionamiento del servicio y la organización de la administración. Esto, para mí, debe analizarse detenidamente, porque, primero que nada, no existe, evidentemente, el derecho de la administración a provocar un daño. Y es de buena práctica, de buena administración, también prevenir el daño. Esto está asociado a lo que hoy se abordaba en cuanto a la reparación. Pero no esperar a la existencia del daño para repararlo, sino que de práctica de buena administración también prevenir. En consecuencia, desde el punto de vista procesal, en este incidente, la parte demandada tendrá también la carga de controvertir y aportar la prueba suficiente de que se está afectando eventualmente, si se suspende los efectos del acto administrativo, a la organización y funcionamiento de la administración. Y esta es una hipótesis de restricción a el derecho al amparo con consagración en el artículo 72. Y en consecuencia, el tribunal debería realizar una interpretación restrictiva de esta hipótesis de excepción. Siguiendo con la compulsa de la jurisprudencia, les puedo comentar la sentencia número 53 del 13 de abril del presente año de 2023, en un proceso donde se cuestionó la legitimidad de una resolución del Banco de Previsión Social que decidió no amparar una prestación de jubilación a una señora derivada del fallecimiento de su marido, porque su marido tenía adeudos tributarios ante el Banco de Previsión Social derivados de una empresa. Y bueno, entonces el marido, como no se había podido regularizar la situación, no se le concedió la prestación jubilatoria. Y allí, si bien el Tribunal de lo Contencioso Administrativo no aborda específicamente la buena administración, sí es relevante la siguiente cita. La apreciable disminución en su haber pensionario, dice el TCA, con los descuentos a sufrir esa pasividad que las máximas de normalidad y experiencia ubican como una prestación claramente alimentaria, hace que no solamente se vea seriamente resentida su situación económica, sino que puede verosímilmente provocar la afectación de otros derechos humanos. Pues vemos aquí, entonces, la conexión que el tribunal accede a la suspensión de los efectos del acto administrativo, no por razones puramente de legalidad en sentido orgánico formal, sino que también en función de los derechos humanos, y perfectamente podría aquí ser aplicable el concepto de buena administración. La segunda proyección
que quiero comentar con ustedes es la amplificación que estas nociones que se han ratificado a lo largo de estos paneles, de la existencia de la buena administración como un verdadero derecho. Bien, ahora, acudiendo aquí sí a los auxilios de la dogmática, quiero citar la posición que sigue el profesor Augusto Durán Martínez, siguiendo a Jelinek, quien dice que el derecho subjetivo es la potestad de querer que tiene el hombre reconocida y protegida por el ordenamiento jurídico en cuanto refiere a un bien o a un interés. El derecho subjetivo es reconocido, conferido o protegido por el derecho en atención directa al sujeto titular del mismo y solo indirectamente en función del interés público. En cambio, el interés legítimo es tutelado en atención directa al interés público y solo indirectamente en función del particular eventualmente comprometido. Desde mi perspectiva, estamos ante un verdadero derecho subjetivo, que por la centralidad humana, destacada también por el profesor Del Piazzo, es reconocido, conferido o protegido por el derecho en atención directa al sujeto titular, más allá que indirectamente esté pensado en función del interés público. De otra forma, sería adoptar una posición regresiva de la buena administración, vista prioritariamente desde el Estado y secundariamente en función de la persona humana. Esta perspectiva amplía las posibilidades de acceso a la jurisdicción anulatoria, porque también esto repercute en la cantidad de votos suficientes, es decir, 3, para lograr una sentencia anulatoria de acuerdo al artículo 310, inciso segundo de la Constitución de la República. No obstante esto, será la parte actora en que su acto de proposición, es decir, en su demanda, tenga la carga de la alegación de que está comprometido un derecho subjetivo y acreditarla. Lo que sí se descarta es que estemos ante un caso de cumplimiento de la mera legalidad, es decir, no estamos ante un mero interés. La otra proyección que tiene este tema tiene relación con la buena administración como causal de nulidad. Para esto debemos tener en cuenta el artículo 309 de la Constitución y además, a nivel reglamentario, el artículo 23 del Decreto Ley 15.524. Este texto legal nos soluciona parcialmente el problema en cuanto considera integrante de la regla de derecho a los principios. Y como lo sostiene el profesor Augusto Durán Martínez, todo principio, sea directamente imperativo o como mandato de optimización, está incluido en la regla de derecho por ser un principio. La profesora Graciela Ruocco también ha destacado que este es un principio rector, y esta terminología tiene mucha relevancia, porque conlleva la carga potencial que se revea a su vez como una regla y como un principio orientado. La misma posición ha sostenido el profesor Del Piazzo, quien lo considera como un principio general del derecho. Veamos algunas sentencias en este sentido. En sentencia número 505 del 2016, del 18 de agosto del 2016, el tribunal anula un acto administrativo por falta de motivación. Y para sustentar esta anulación, recoge uno de los tantos artículos del profesor Augusto Durán Martínez, motivación del acto administrativo y buena administración. En consecuencia, el TCA, en este caso, recoge que la buena administración, como principio, es causal de nulidad. Bien, no quisiera dejar la oportunidad para comparar, la jurisprudencia local con la jurisprudencia en derecho comparado. En sentencia del Supremo Tribunal Español,
de 17 de abril de 2017, Sala Tercera, Contenciosa Administrativa, en un caso de derecho tributario, el Tribunal Supremo Español le reclamó a la Administración tomar una actitud activa respecto del principio de buena administración. En el caso se estaba discutiendo si una sociedad tenía el deber de realizar determinada retención tributaria por la venta de acciones, cuando los propios accionistas habían vertido el impuesto IRPF. En ese caso, dijo el tribunal, le era exigible a la administración una conducta lo suficientemente diligente como para evitar definitivamente las posibles disfunciones derivadas de su actuación. Por así exigirlo, la buena administración, que no se detiene en la mera observancia estricta del procedimiento y trámites, sino que además reclama la plena efectividad de garantías y derechos reconocidos legal y constitucionalmente. Pues bien, el tema, como adelanté, y quedará en el libro colectivo, también se proyecta sobre los efectos del acto administrativo. Para eso, como se dijo en el primer panel, deberá atenerse a una interpretación que tenga en cuenta los artículos 309, 310 y 311 de la Constitución de la República. Para ir finalizando y ver una visión pragmática del punto, voy a limitarme a citar una sentencia bastante reciente, que es la 543 del año 2022 del TCA, en un caso donde un grupo de funcionarios atacó un acto administrativo general de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, de la OCE, donde a una serie de funcionarios se le impidió cobrar una serie de compensaciones y se le fijó un régimen especial de trabajo casi de las 24 horas. Y aquí el tribunal, vean lo que dijo. Es de toda evidencia que la exigencia colide con el principio constitucional recogido en el artículo 54 de la Carta, por cuanto no se permite al funcionario disponer de su tiempo libre fuera de la jornada laboral y en días de descanso. Con esto, implícitamente, el tribunal está reconociendo que lo que se está ventilando es un derecho subjetivo de los actores al descanso y a la limitación de la jornada, en un acto que tiene efectos generales. Y aquí el tribunal otorga, aun cuando existe un derecho subjetivo, efectos generales y abstractos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Germán, por apegarte al tiempo y por tu excelente exposición. Seguidamente hará uso de la palabra la profesora Mariela Saetone, profesora titular de Derecho Administrativo de la UDELAR, que nos expondrá sobre la buena administración y derechos humanos. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación para estar aquí en este encuentro clásico de Derecho Administrativo. Es un gusto compartir esta tarde con ustedes. Cuando vamos a analizar un tema de derechos humanos, siempre se impone la necesidad de contextualizar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien todos nosotros nacemos libres e iguales en dignidad y derecho, los derechos humanos no son ahistóricos, sino que están vinculados con cuáles son las necesidades que plantea la vida individual y social en una época determinada del tiempo. Por eso, yo voy a hablar de la administración pública del siglo XXI. Ese es nuestro marco temporal para vincularla con el tema de los derechos humanos. Lo primero que tenemos entonces que decir, cuáles serían las tres áreas grandes que nosotros visualizamos en la administración pública de este siglo. Lo primero es que estamos viviendo una época, una coyuntura histórica de globalización, que por supuesto que une en muchos temas, como el flujo de información, como los negocios, pero que también divide porque fija espacios
limitando el derecho a la movilidad social de millones de personas en el planeta que no tienen satisfechas sus necesidades básicas en sus estados y son rechazadas en otros y no se les permite ingresar. Y eso genera los flujos migratorios, que nosotros también los podemos apreciar en nuestro país, y eso también impacta en la administración pública de cada estado. En segundo lugar, esta realidad de la globalización también se produce, o a raíz de ella, se incentivan distintos centros de origen normativo en las fuentes de derecho. Eso lo señaló la profesora Vázquez en su exposición y la doctora Ruocco ha hecho un trabajo muy interesante sobre el tema. Otro elemento nuevo en la administración pública del siglo XXI es que nunca en otra época histórica la administración pública y el Estado dependieron tanto de la ciencia y la tecnología como en esta coyuntura. Y eso se refleja en la Carta del CLAD sobre innovación en la gestión pública del 2020, que es muy clara al anunciar que la administración pública de todos los estados va a tener que enfrentar en la década del 2020 al 2030 retos que son extraordinarios. Y allí fija dos ejes de cambios. Uno de ellos es sustantivo, tiene que ver con los fenómenos extremos del cambio climático, que se sabe que van a existir y eso va a tener impacto en alimentos, en agua, etcétera, y en otras cosas. Y también los cambios tecnológicos. Y los cambios tecnológicos tienen que ver con la incorporación de la inteligencia artificial y la robótica. De todo esto se desprende que cambiaron las coordenadas de la administración pública, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora está obligada a anticiparse. ¿Anticiparse a qué? A los cambios. Cambios que ya se saben que van a existir, ¿sí? Y la administración tiene que asegurar un mínimo para sus ciudadanos y proteger los derechos humanos, dentro de lo que ya sabemos del principio de legalidad y los demás principios de derecho público en los que se mueve un Estado de Derecho y una administración pública. Por lo tanto, de ese contexto ya podemos adelantar tres conclusiones, ¿verdad? En primer lugar, resulta claro que no hay lugar para la improvisación. En segundo lugar, las políticas públicas cumplen un rol central para la administración pública en la década 2020-2030. Y en tercer lugar, es esencial un replanteo de la relación Estado-sociedad y también una mayor participación social en los asuntos públicos. Entonces, para analizar este tema, tomé dos niveles diferentes. Uno es referido a los derechos humanos en la cotidianidad del actuar de la administración pública en el momento actual. Y otro tiene que ver con las políticas públicas y la gestión gubernativa vinculada a derechos humanos, y allí vamos a manejar dos ejemplos. Uno de buena administración y otro de mala administración. Y también vamos a ver el tema de la incidencia de las políticas y diferenciar lo que son políticas públicas y políticas de Estado. Entonces, sabemos que la administración, y hoy se desarrolló en toda la mañana, se maneja en base a principios centrales y, como Casañe dice, parten de la dignidad humana. Principio pro homine, la función ordenadora, el principio de la confianza legítima, de la tutela jurisdiccional efectiva, y en la mañana se habló, y lo vamos a retomar, la importancia de la tutela administrativa efectiva, que es donde hay mayores disfunciones en la realidad nuestra. Y acá vuelvo a resaltar, en este contexto tan complejo y nuevo en que estamos inmersos, la importancia de los principios, ¿sí? De los principios para resolver los problemas que tenemos hoy y que vamos a tener en el futuro. Y me parece que es importante la afirmación de Zagrebelsky: los principios que se derivan de la Constitución, ¿sí?, siempre declaran las raíces e indican una dirección. Y entonces Zagrebelsky dice: los principios son al mismo tiempo factores de conservación y de innovación, ¿sí? De una innovación que consiste siempre en la realización más completa y adecuada del germen primigenio que constituye el principio. La administración pública
y el derecho administrativo en la administración pública evita o trata de evitar en la mayor cantidad de veces arbitrariedades y limitar el poder público protegiendo los derechos de la persona humana. Por eso, para hablar de la cotidianeidad del ejercicio de la función administrativa, yo voy a poner el énfasis en la palabra acceso. La palabra acceso siempre está vinculada a derechos humanos, pero en este caso yo voy a hablar del acceso, del derecho de acceso presencial humano a la administración pública, ¿sí? Y de la distancia que se establece entre la administración y la ciudadanía en el ejercicio cotidiano de la función pública. Lamentablemente, hoy, en nuestro país y en otros países, no existe una garantía del acceso humano a la administración, ¿sí? Tenemos muchos organismos donde la única vía de acceso es por la vía informática, y tenemos otros que nominalmente dicen que tienen una vía presencial, pero cuando uno ingresa para pedir una entrevista o una agenda, nunca hay número, siempre está saturada, ¿sí? Por otro lado, tuvimos la experiencia de la pandemia, que por razones de salud trató de mantener la distancia entre el funcionario y el ciudadano, pero la pandemia pasó y las barreras físicas quedaron y se aumentaron. Y hoy el funcionario no puede literalmente acceder físicamente a un mostrador público para que un ser humano en su rol de funcionario público le explique, lo escuche, le hable, ¿no? Eso es muy complicado. Es una violación de derechos, porque esa no es una administración pública democrática, ¿sí? Pero además, en las cartas iberoamericanas del CLAD que se mencionaron hoy, y que yo estoy de acuerdo con la filosofía que tienen todas, excepto la de innovación del 2020 en algún párrafo, que me parece que no fue feliz al redactarse, como por ejemplo cuando se dice, estamos de acuerdo que la centralidad es de la persona humana, ¿sí? Que es lo que tenemos que preservar hoy y en el futuro frente a la inteligencia artificial. Pues la Carta de Innovación Iberoamericana le dice a las administraciones públicas, se debe respetar al principio, el rechazo de ser cuidado por un robot. Por otra parte, cada vez que la administración pública robotice un servicio público, deberá definir un conjunto de acciones complementarias para evitar pérdida de lazos sociales. La presencia de servidores públicos humanos en algunas partes del servicio debe ser estimulada o preservada para que existan contrapesos emocionales. Entonces, yo cuando leo esto no me siento un sujeto, me siento un objeto. En la evolución del derecho administrativo, las cartas iberoamericanas del 2013 reafirman la centralidad de la persona y reafirman que la persona humana es un sujeto de derecho. Esto hay que preservarlo, que la persona humana es un sujeto de derecho que tiene libertad de elegir, que tiene que tener libertad de acceso a integrarse con una persona humana. Si esto no lo corregimos ahora, cuando impacte con el tema de la inteligencia artificial, va a ser mucho peor, pero además se caen todos los otros derechos. ¿De qué tutela judicial administrativa efectiva puedo hablar? ¿Derecho a ser oído? ¿Derecho a ser tratado como una persona? ¿De qué? Entonces, esto no está bien. Realmente no, yo creo que no se puede uno imaginar, ¿verdad?, la protección efectiva de los derechos humanos y la vigencia de los principios del derecho público de un Estado de Derecho en este marco. Entonces, a mí me parece que acá hay que poner una luz amarilla, porque no es que el derecho vaya atrás de la tecnología. El derecho público, en mi opinión, y el derecho internacional de los derechos humanos, tiene que establecer los marcos, los parámetros dentro de los cuales las tecnologías están al servicio, ¿sí?, de la administración. Pero si no estamos cambiando la ecuación, y si cambiamos la ecuación,
perdemos el sentido de sociedad humana. Y eso me parece muy, pero muy preocupante. Rodríguez Arana lo dijo muy claro. Es el individuo real, de carne y hueso, el auténtico sujeto de derechos y libertades en la Constitución. Y esto es muy, muy importante de proteger. Igual que el tema de la transparencia, que fortalece el sistema democrático, que como dice Ibanega, es la versión pública del principio de publicidad y del derecho de petición. Hoy ya se dieron todos los ejemplos y no voy a cansarlos con el tema de los ejemplos vinculados a la tutela administrativa efectiva, es decir, la necesidad de motivar, resolver los temas en tiempo, soluciones equitativas y justas, etc. Otro elemento importante es la participación ciudadana en asuntos públicos que, debido a la complejidad de los desafíos, no los puede resolver solo el Estado, sino que es Estado y sociedad, ¿sí? Y ahora sí vamos al otro nivel de análisis, que es el de las políticas públicas. En la esfera estatal, el Estado tiene que seleccionar con un criterio inteligente qué cometidos asumir, ¿verdad? Cómo llevarlos adelante, cómo definir sus políticas públicas. Por lo tanto, la conducción de las políticas públicas en cualquier Estado es un cometido estratégico y esencial. Y en este sentido es necesario y esperable en el siglo XXI que una buena administración pública utilice la información disponible y desarrolle una tarea prospectiva. ¿Ah? ¿Qué quiere decir esto? Tomar las decisiones pertinentes, resolver las inversiones necesarias para la sostenibilidad de la vida de nuestras comunidades, ¿no? Vanossi habla de que las políticas públicas se gestan y desenvuelven en el plano de la sociedad y participan distintas entidades. Pero en las políticas de Estado intervienen los órganos del poder y los partidos políticos, especialmente los que tienen representación legislativa. Ahora bien, el derecho internacional de los derechos humanos no define cómo debe ser una política pública en sintonía con derechos humanos. Lo que sí hace, ¿sí? Lo que sí hace es definir estándares, ¿sí? Que sirven de marco a las políticas de cada Estado para ver el grado de compatibilidad entre esa política que se diseña, que la administración pública la tiene que implementar, si está en sintonía o no con la protección de los derechos de la persona humana, ¿no? Y es interesante decir que se aconseja que en las políticas públicas haya una intervención activa de la sociedad civil, ¿no? En la Carta de Innovación del 2020, que así como tiene cosas que asustan, tiene otras que son aceptables, ¿sí? Por ejemplo, dice, la administración pública tiene que cambiar su pensamiento. Tiene que tener el pensamiento sistémico y de diseño, el pensamiento lateral, el pensamiento complejo con el fin de pensar y elaborar las nuevas respuestas que se van a necesitar. Y entonces, pensando, bueno, ¿qué ejemplo de políticas públicas podemos traer hoy acá para que todos entendamos el impacto que tiene una buena política o una mala política? Entonces, como buena política, me pareció que era pertinente traer cómo se manejó la administración pública uruguaya y el Estado uruguayo frente a la pandemia, ¿sí? Porque creo que lo hizo de una forma impecable. Alineó todos los sistemas orgánicos, definió políticas, política económica, política laboral, la educativa, y funcionó coherentemente. Hubo limitación en algunos derechos, pero fue temporal, de acuerdo a lo que exigen la Corte Interamericana, o sea que allí no tendríamos nada que decir. Es más, compartimos lo que Rotondo ha explicitado, que dice que el Estado, a través de la administración pública, en este escenario extraordinario, imprevisto de la pandemia, actuó
compatible, dijo el profesor Rotondo, con el concepto de buena administración y una administración eficiente, lo que compartimos absolutamente. Una mala actuación de la administración pública es la del problema del suministro de agua potable, que implica una mala gestión gubernativa de varios años, de varias administraciones públicas que fueron omisas en invertir en lo que se debía invertir, en cuidar la cuenca del Santa Lucía, en cuidar Laguna del Sauce, ¿sí? Y en ese caso hay una afectación de derechos evidente, sí, hay una afectación de derechos evidente porque las personas tenemos derecho a servicios públicos de calidad. Y hoy no tenemos, los que vivimos en la zona metropolitana, un servicio de agua potable de calidad. Y eso está respaldado, y no los voy a aburrir, pero digo, está respaldado por toda la normativa, no solo constitucional, sino de Naciones Unidas. Entonces, ¿qué es lo preocupante en la crisis del agua? Que no es producto solo de la sequía, ¿sí? Lo preocupante es que no es una crisis imprevista, es una crisis anunciada. Entonces, lo que a mí me preocupa es que hay una cantidad de crisis que ya están anunciadas, ¿sí? Y que la administración pública debería desarrollar una actividad seria de planificación, de prospectiva, porque, vuelvo a decirles, acá lo que está en juego es el derecho a la vida, ¿sí? El derecho a la vida, no es un derecho menor. ¿Cuál era la parte buena que teníamos en el tema del agua? Que teníamos el marco constitucional y el marco legal, porque teníamos la ley esta de la Política Nacional de Aguas del 2009, que inclusive tenía 3 consejos regionales con integración estatal y social para poder pensar y actuar con tiempo, que no se hizo. La Universidad de la República hizo un seminario que está en internet sobre el tema del agua con todas las facultades y para abordar de una forma interdisciplinaria este tema, ¿sí? Y propone ahora una tarea de un plazo de 3 años para recuperar la cuenca del río Santa Lucía. Pero en esa cuenca hubo omisiones de los organismos rectores en materia de medio ambiente, de controlar vertidos, etcétera, etcétera, etcétera. En fin. Sin duda, terminando, y en un minuto, no sé si fue incoherente lo que dije, porque tuve que correr. El PNUD ha señalado un conjunto de características de buena gobernabilidad y de buena administración pública. La participación, la transparencia, la promoción de la equidad, la tolerancia, frente a distintas perspectivas, la eficiencia y la efectividad en el uso de recursos, la rendición de cuentas, la orientación al servicio. La gobernabilidad democrática necesariamente requiere acercar la gestión pública a la ciudadanía, y mucho más en tiempos complejos como son los que se avecinan. Pero también es necesario decir que la ciudadanía tiene que poner en valor su condición central en el sistema político, ¿sí? Para que pueda exigir el funcionamiento de calidad de las administraciones públicas, ¿sí? Que el ciudadano reclame, exija, ¿no? Y, en síntesis, debe priorizarse la búsqueda del bien común como el bien que beneficia al conjunto de toda la sociedad, y a partir de él, a todos sus miembros. Ese es el fin último que debe guiar este replanteo de los roles de la sociedad y especialmente el de la buena administración en un Estado de Derecho. Gracias.